No es suficiente que convoquemos pacto sobre pacto, no damos cuenta del que firmamos antes, no lo evaluamos, no decimos esto lo aplicamos, esto no lo aplicamos por alguna razón, como que esos pactos nunca existieron. Porque yo recuerdo que cuando se firmó ese primer pacto, el ministro de Educación que estaba en ese momento, dijo, no, porque no es que le van a poner, a uno no le pasa nada si uno viola esto. Esto es una cosa moral. El sistema electoral dominicano, en una perspectiva democrática, tiene que ser transformado. Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Bueno, la invitada de hoy, que es una querida amiga, tiene doble condición, la de educadora de larga data y la de política. Pero yo le agrego lo de política decente, que no es la condición que muchos políticos pueden exhibir. Bienvenida María Teresa, ¿cómo estás? Gracias, un María placer Teresa Cabrera. inmenso estar aquí. Hace unos días que no venía. No, claro. Estaba de vacaciones. Sí, no, pero yo sé que tú tenías que descansar un poco después Claro. del ajetreo de la campaña presidencial. Bueno, vi una declaración tuya respecto a la propuesta de reforma que hace el presidente. Pero primero quiero que hablemos a lo que se refirió de que va a proponer o busca proponer un gran pacto nacional para elevar la calidad de la educación, que es una de las falencias que tenemos como reto, desafío, porque se ha mejorado la inversión, hay cosas que han ido más o menos mejorando, pero todavía muchos dicen que nos falta elevar esa calidad de la educación. ¿Qué piensa la educadora y la política María Teresa Cabrera sobre esa posibilidad? De que el gran desafío de la República Dominicana es el tema de la educación. Porque la educación, digamos que se sintetizan las aspiraciones de una sociedad. Es decir, la educación es la que tiene que sustentar el desarrollo económico, el desarrollo social, científico, tecnológico, es la educación. Un poco hacia donde va una nación se puede visualizar en la educación. Porque estamos hablando de que lo misional de un sistema educativo y de una sociedad es la formación de los seres humanos que habitan en ella, porque de ahí deriva el tipo de sociedad, el ideal de sociedad que se quiere construir. Entonces es un desafío garantizar el ejercicio del derecho a la educación, pero también garantizar que esa educación sea buena, sea una educación con calidad, en el sentido de que garantice una formación integral. En la propuesta que ha hecho el presidente de la República de la convocatoria a un nuevo pacto por la educación, yo siento, Gustavo, que hay que agregarle algo. Porque la educación dominicana, mire, si hay un sector que ha sido diagnosticado, aquí los problemas de la educación están diagnosticados. Muy estudiados, ¿verdad? Muy estudiados y también planificados. Cosa distinta a la que yo escucho a veces que dicen, se otorgó el 4% para la educación y no había planes. Por favor. Pero eso lo dicen los que nunca apoyaron esa lucha. Para justificarse. Exactamente. Entonces, nosotros desde el año 1992 para acá, hemos tenido 3 planes decenales y un pacto educativo que está vigente hasta el 2030. ¿Ese que se hizo en torno a Educa y demás? No, a ver, en el que se hizo en el año 1992, yo creo que se puede afirmar con certeza que es la política pública elaborada con mayor nivel de participación. Ah, bueno, toda aquella reforma y ese acuerdo. 1992-2002. Sí. Ahora, ese fue el único plan decenal que agotó su periodo completo.
Es decir, concluía en Ahí el fue 2002. que se incluyeron las pruebas nacionales. Exacto. Y una serie de cosas. Se planteó la reforma curricular que rompió, por lo menos teóricamente, con la escuela tradicional, asumió el constructivismo y su enfoque histórico, sociocrítico e histórico-cultural, que dio un giro en términos de la fundamentación teórica del currículum, porque aquí se habla mucho de cambiar, que se va a cambiar el modelo y que mi nuevo modelo, yo oigo a veces ministros que dicen, pero cuando se habla de un cambio de modelo educativo, se comienza por la teoría. ¿Cuál es la fundamentación teórica? La visión que se tiene. Claro. Entonces, en ese periodo sí hubo reformas importantes, pero yo destaco un detalle. Fue el único plan que agotó su proceso completo de 10 años. Entonces, 92-2002. Exacto. Entonces, en el 2003, siendo doña Milagros Ortiz Bosch la vicepresidenta y encargada del Ministerio de Educación, de la Secretaría en ese momento, se elaboró un segundo plan decenal, 2003-2012, porque concluyó en el 2003. Ese plan tenía 3 volúmenes, un volumen que estaba dedicado al diagnóstico de la situación actual, contenía un balance de lo que se había alcanzado con el plan anterior y uno con las políticas, un volumen con las políticas y otro con los programas y el presupuesto, lo que costaba la aplicación de cada programa. Pero ese plan no se ejecutó en lo absoluto, porque en el 2004 vino un cambio de gobierno, no se enteró que ese plan estaba ahí, porque estoy queriendo destacar un rasgo de la cultura política que la gente no logra entender cómo es que se traduce en el ámbito de la educación y se convierte en una traba. Ese plan se quedó en los 3 tomos. El presidente Fernández, que ganó en el 2004, convocó al Foro Presidencial por la Excelencia de la Educación. Y ahí se discutió un nuevo pacto educativo, un nuevo plan decenal, que se denominó el plan decenal 2008-2018. Terminaba en el 18. Ese plan definió 10 políticas prioritarias en el ámbito de la educación, en la que se enfocaría en esa década todo el esfuerzo. Sí, 10 años, 10 políticas públicas prioritarias en materia de educación. Pero ¿qué pasó? En el 12 sigue el PLD, pero con un nuevo presidente, Danilo Medina. Entonces Danilo convocó a su pacto. Él se olvidó, no dio cuenta, no dijo, bueno, este plan ya perdió vigencia, las propuestas que están elaboradas, hay que actualizarlo, y por eso convocó a una discusión de un nuevo pacto. Y en abril del 2014, entonces, se firma el Pacto para la Reforma Educativa por la calidad de la educación, que se extiende hasta el 2030. Ahora el presidente Abinader está convocando a un nuevo pacto. ¿Qué es lo que yo quiero decir? No es suficiente que convoquemos pacto sobre pacto, no damos cuenta del que firmamos antes, no lo evaluamos, no decimos esto lo aplicamos, esto no lo aplicamos por alguna razón, estas políticas perdieron vigencia, hay la necesidad de actualizar. No, como que esos pactos nunca existieron. Entonces eso se vuelve una rutina. Si no logramos transformar las mentalidades y adoptamos un esfuerzo por transformar la cultura política de tal manera que las políticas públicas tengan estabilidad. Que haya un seguimiento, la continuidad de Estado que se haga. Claro, porque ese es un problema muy serio. Podemos definir
todos los planes, las políticas A mí me pueden ser las preocupa que es como mejores. si siempre estuviéramos empezando de cero. Claro. Entonces tú dices el primero fue 92, 2002. 2002. Ese fue el único que se agotó ahí pasó completo. el último tramo de los gobiernos de Balaguer, vino el de Leonel. El primero de Leonel, que fue doña Ligia. Y parte del gobierno de Hipólito. Sí fue. Sí. O sea que digamos que esos 3 años. gobiernos, por lo menos, sí. Ahí hubo continuidad de Estado. Ese plan. En el último gobierno de Balaguer, el primero de Leonel y el gobierno de Hipólito. Sí, porque ese fue el único plan de Senado que se agotó completo. Bien. Entonces, es bueno, yo creo que es necesario. Lo que yo digo es que si se queda en la rutina y no hay un cambio de actitud, no vamos a hacer nada, porque es un ejercicio humano. Hay un pacto que lo firmaron todos los que van a volver a ese pacto. Lo que yo digo que debía empezarse por ver qué hay ahí, evaluar, y qué se salva o qué se quita. Exactamente. Bien, gracias María Teresa. Vamos a la primera pausa. María Teresa Cabrera, educadora y presidenta del Frente Amplio, es nuestra invitada. Bien, interesante lo que tú planteas, que es bueno que se parta de lo que ya existe, si se va a hablar de la calidad de la educación. De mejorar, que se sabe que hace falta. Hay algo más sobre ese tema para que pasemos lo de las reformas políticas. Sí. ¿Qué tú quieres decir? Sí. Yo creo que es importante decir que los problemas estructurales del sistema educativo tienen que ver con los rasgos del propio sistema político. Porque esa práctica de no darle continuidad, de no garantizar estabilidad en las políticas públicas que se definen incluso con la participación de todos, porque firman. Ese es un problema que hay que darle solución, porque si no, nosotros no vamos a avanzar en materia de educación. Eso es igual que yo firmo todo lo que haya que firmar, aunque esté consciente que no lo voy a cumplir. Porque yo recuerdo que cuando se firmó ese primer pacto, el ministro de Educación que estaba en ese momento, dijo, no, porque no es que le van a poner, a uno no le pasa nada si uno viola esto. Esto es una cosa moral. ¿Quién era que estaba? Amarante. Y entonces, bueno, tú dices cuando Danilo Medina. Sí, cuando firmó. Carlos Amarante Barreto. Ajá. Y yo recuerdo que él dijo eso en una asamblea del pacto, que teníamos una discusión muy fuerte por un tema que había en no habrá sido bromeando. No, pero no, él demostró que no era bromeando, porque él lo violó a final de diciembre, cuando nombró de un solo plumazo como 500 técnicos, porque una de las cosas que se firman en ese pacto es que todas las clasificaciones docentes debían ser nombradas mediante concurso de oposición. Eso como forma de contrarrestar un rasgo del sistema político que penetre el sistema educativo, que es el clientelismo. Sí, el amiguismo, la cosa, quizá gente sin las capacidades. Exacto. Van a un puesto. Claro. Sí, lo otro que quería preguntarte es que en los debates sobre educación siempre sale a colación el tema de quién forma a nuestros educadores. Tú eres profesora y forma profesores también. Tenemos la Universidad del Estado, que es la más grande. Hay otras universidades que imparten la carrera de pedagogía. Tenemos el ISFODOSU, que yo creo que hace muy buena labor. Sí. ¿Cómo tú, a rasgos generales, tú miras la calidad de la formación de nuestros futuros docentes? Yo creo que hay enormes desafíos y las instituciones formadoras necesariamente tienen que partir de reconocer que hay desafíos, que hay la necesidad de elevar la calidad de la formación, pero en educación los esfuerzos tienen que ser combinados, porque fíjate que todo es como una relación de doble vía. Si los profesores y las profesoras que se forman, que van al sistema educativo, no están adecuadamente formados, eso tiene una repercusión en los estudiantes que van a venir a la universidad a inscribirse para la carrera de educación. Por lo tanto, hay que atender de manera integral todo el proceso, yo diría la carrera completa,
porque la carrera de docente tiene una, por lo menos en el marco legal, tiene una cierta lógica de integralidad. Lo que hay que garantizar es que en la práctica esa lógica se mantenga. ¿Y dónde comienza la carrera? En la formación inicial. En los que llegan a las instituciones de educación superior a inscribirse para estudiar educación. Entonces, hay que ver... Sí, esa es una de las quejas que dicen profesores universitarios, que lo que ellos reciben deja mucho que desear. Muchas veces hay muchachos con mucha suficiencia, pero hay otros... Pero yo creo que hay un desafío, porque mira lo que me parece, que es algo que ha hecho ISPODOSU y le ha dado resultados, sin duda. Ahora, eso requiere invertir unos recursos. Muchas universidades prefieren no gastar su cuarto y se hacen las locas. Si usted sabe que tenemos un problema en el sistema de déficit, llegan personas que quieren estudiar la carrera de educación. Se supone que se aplican unas pruebas. Esas pruebas te dan más o menos el estado inicial, una caracterización de cuál es la situación. ¿Deben depurarse, tú piensas, los que aspiren a estudiar? Yo creo que se tienen que establecer. Primero, hay que valorar la vocación. Y los déficits formativos que tengan, las universidades deben garantizar una especie de propedéutico, un curso para hacer la nivelación. Y eso te garantiza el éxito en el desarrollo de la carrera. Pero si usted tiene un estudiante que no puede leer, literalmente no comprende lo que lee, no puede ser, ¿cómo no va a ser educador, hace? ¿no? ¿Entiendes? No. Entonces, yo sí creo que hay que autocríticamente, hay que producir cambios. Muy bien. Pasemos ahora a la otra parte de la propuesta que ya tú te referiste en tu condición ya de dirigente política del presidente, de esa propuesta en unificar las elecciones, lo de fortalecer el candado al intento de cualquier presidente de querer mantenerse en poder más allá de 2 periodos. ¿Cómo tú ves esas propuestas en general? Bueno, nosotros pensamos que la propuesta de reforma que ha presentado el presidente de la República y que él le atribuye la intencionalidad de aportar, de dejar un legado en términos de avances democráticos. Entonces, si es así, si esa es la intencionalidad, el propósito, nosotros creemos que es insuficiente lo que ha presentado en unos aspectos y por el otro lado consideramos que hay elementos de retroceso. ¿Cuál, por como ejemplo? El de la unificación de las elecciones, porque eso sería volver al arrastre, volver a que la gente ni sabe qué diputado eligió, ni qué regidor eligió, porque la figura presidencial arrastra. Aunque todo. sea en boletas separadas. Aunque sea en boletas separadas. Si el ejemplo más claro es el de las elecciones que pasaron ahora. ¿O ustedes creen que muchos de esos senadores y alcaldes que ganaron, porque las elecciones están muy cerca, si un aporte se puede hacer es realmente separarla en el tiempo? Por ejemplo, cada 2 años. Cada ¿sí? 2 años. Entonces, a ver, ustedes propondrían que las de nivel municipal y legislativo se hagan, digamos, cada 2 años, o sea, con una diferencia de 2 años, esas 2 juntas. Ajá, y las presidenciales 2 años después. Exactamente. Ahora, cuando me dicen, es que pasamos la vida entera en campaña, señores, pero vamos a renunciar a crear una cultura de respeto a la norma, porque nos vamos a declarar incapaces de cumplir con las normas que nos damos, y entonces vamos a apelar a un recurso que nos frena en materia de concreción de la democracia. Sería entonces, a ver, aplicar con mayor rigor los plazos que la ley manda. O sea, usted no puede empezar a hacer campaña cuando le dé la gana, sino cuando
el órgano que Exactamente. norma todo esto, que diga, usted puede empezar ya. Exacto, porque la ley lo Que se supone que establece primero los hay plazos. una pre-campaña interna, una cosa, ¿no? Sí, pero está pautada. Bien. El problema es que los partidos violentan eso y no pasa nada. Entonces, en ese aspecto, ¿tú piensas que sería un retroceso? Sí. ¿O ustedes como Frente Amplio? Sí, nosotros lo creemos porque nosotros entendemos que lo que hace falta es darle mayor potencialidad al gobierno local y garantizar los recursos que requiere, garantizar que los gobiernos locales incluso recuperen facultades que le fueron, competencias que le fueron retiradas, incluso desde el gobierno de ocupación, y que lo que corresponde es darle mayor visibilidad. Si vuelven a unificarse las elecciones, lo que se hace es invisibilizarlo más. Y sigue la centralización del poder. Lo otro, lo de fortalecer la parte de que no se extienda más allá de 2 periodos un presidente, ¿a ustedes les parece bien? Nosotros, ese otro aspecto, nosotros nos parece que el PRM tiene la oportunidad, porque tiene una mayoría para hacer lo que considere en el Congreso, nos parece que un aporte en ese sentido con el tema de la reelección sería inspirarse en la tesis doctoral del doctor José Francisco Peña Gómez, que argumenta perfectamente por qué no debe haber reelección en el ejercicio del gobierno, que debe ser prohibir la reelección y tener la posibilidad de regresar, pero O ya sea, no en se el gobierna ejercicio. 4 años, usted se va a descansar. Y puede volver a sí, aspirar, pero no desde el ejercicio de la presidencia. Para evitar que se usen los recursos. Los recursos del Bien. Estado. Vamos a otra pausa y volvemos. A ver, aclarando lo que tú planteabas, ustedes dicen que sería bueno, a partir de la visión que tiene el doctor Peña Gómez, alguien llega a la presidencia, María Teresa, ojalá, Ajá. que tú seas presidenta, termina 4 años, te vas a descansar, tú puedes volver, pero intentar una vez más nada más. Exactamente. Si ganaste o No es perdiste, que te pase la vida yendo y exacto. viniendo. Si No, ganaste no, o perdiste, ya no más. Puede Porque ser 2 veces, pero saliendo. con un periodo por el medio. Exactamente. Y ya después de eso, ya no más. Porque a mí me preocupaba, y todavía hay gente que plantea que no, que mientras una persona esté respirando puede aspirar. No. Eso anquilosa a los Exacto. partidos, porque entonces no le dan oportunidad que a otros. liderazgos. Exactamente. Entonces, Sí. ¿Qué tú ibas a decir? Sí. bueno, no quería, porque dije 2 cosas, unos aspectos que constituyen retroceso y Ajá. otros que son insuficientes. Ajá, sí. Entonces, dentro de la insuficiencia está este tema del candado a la reelección. Ajá. Creemos que debe agregarse esa perspectiva planteada por el doctor Peña Gómez en su tesis doctoral. Sí. Bien fundamentado está eso. Entonces, lo otro es que nosotros creemos que también si queremos proponernos una reforma democrática, necesitamos plantear reformas que tiendan a alterar los rasgos más sobresalientes del sistema político nuestro, como por ejemplo la centralización del poder. La figura presidencial conserva demasiadas atribuciones. Una reforma democrática, y eso es algo que está pendiente desde que cayó la dictadura, tendría que plantearse reducir La centralización. esa centralización y dar mayor horizontalidad al funcionamiento Pero hay también del unas Estado. reformas políticas que, bueno, pasadas las elecciones ahora, más o menos se esbozaron algunas ideas. No es posible que un buen candidato o un buen legislador obtenga, digamos, en una determinada circunscripción 15,000, 14,000 votos y no pase, Claro. y pase otro con 1,000 y pico o 3,000. Es El sistema electoral antidemocrático. está fallando. Entonces hubo el planteamiento de algunos de cambiar ese sistema. ¿Ustedes están de acuerdo? Sí, nosotros creemos
que el sistema electoral dominicano, en una perspectiva democrática, tiene que ser transformado. Y eso implica modificar ese método de Homs, que es el que posibilita eso, pero también ver otros aspectos, como por ejemplo el tema del tope de gasto, y además el tema de la publicidad, el reparto del financiamiento. El reparto del financiamiento y todo lo que tiene que ver, señores, porque ese es un tema que hay que controlar. Hay que tender a que la disponibilidad de recursos no sea lo que determine las posibilidades de ganar. Un sistema electoral democrático que aspire a hacerlo tiene que fundamentarse en principios que aseguren la equidad en la participación. Esa es una cosa. Y el otro tiene que ver, una reforma con esta perspectiva, en lo que tiene que ver con el Congreso. Los argumentos para la reducción de la cantidad de diputados. Nosotros creemos que no es solo por el lado de los recursos. Creemos que tenemos que proponernos elevar la calidad de la representación ciudadana en los poderes públicos. En la propuesta que ustedes hicieron en una ocasión sobre la reforma constitucional cuando empezó el gobierno del presidente Abinader, ustedes planteaban incluso un Congreso unicameral. Lo seguimos planteando. Sí. Nosotros, y reducir hasta la cantidad de provincias. Eso implica, por ejemplo, si usted quiere hacer un Congreso más eficiente, usted quiere evitar, reducir los gastos, que muchos son injustificables, entonces usted se puede proponer un Congreso unicameral y podría ser, un criterio podría ser que, por ejemplo, cada 100,000 habitantes se elige un diputado. Y eso te daría a ti un Congreso con 110 diputados, diputadas. Si usted a eso le agrega el poder ciudadano, es decir, que la ciudadanía puede ejercer el control, tenga mecanismos efectivos para ejercer el control de la función pública, entonces usted estaría apuntando a la democracia. Y lo mismo que políticas, ese sentido, esa vocación democrática tendría que expresarse también en la reforma fiscal que está pendiente y en debate. Para eso te voy a invitar de nuevo que hablemos de esa parte. No? Sí, porque también lo laboral, lo de la seguridad social, que son temas interesantísimos. Muchas gracias, María Teresa. Siempre es un placer. Igual para mí, qué bueno tenerte aquí con nosotros siempre. A ustedes, amigas y amigos, gracias y no se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.